adorar con libertad. Si pudieron cantar hoy, o por lo menos los que no saben la canción intentan hacerlo, porque si se oye bonito lo que cantan, pues uno puede concentrarse, ¿no? Concentrarse, cantar al Señor. Señor, te damos gracias por la palabra, mi Dios amado. Vamos a iniciar el mensaje de este día correspondiente a la serie que llevamos. Te damos toda la gloria porque nos concedes predicar, que me das la oportunidad de servir al pueblo. Gracias por los que vinieron, gracias, cada uno para ti es importante, pequeños y grandes, y la gloria es solamente tuya. Vamos a continuar con la lectura que tú nos has dado. Gracias por la Biblia, un libro infinito. Pasará toda la vida y nunca terminaremos de predicar lo que dice tu palabra. Intentamos hacerlo mejor para ti y para el pueblo que tiene hambre y sed de tu palabra. Dicen amén. Lucas capítulo 4, hemos llegado al versículo 14, de ahí en adelante vamos a ver hasta el versículo 30. Comencemos con los dos primeros versículos y vamos a la introducción entonces. Dice, Jesús inicia su ministerio. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Bueno, aquí la palabra del Señor nos dice que volvió en el poder del Espíritu Santo. ¿De dónde volvió? Recuerden que el Señor venía del desierto. Él había sido tentado por Satanás en el desierto. Había estado en un combate con el mejor boxeador que existe, enemigo nuestro. ¿Cuál será ese boxeador experimentado, ese boxeador poderoso? Satanás. Pero lo que el diablo no contaba es que hay un boxeador mejor que él. Hay un luchador mejor que él, y ese se llama Cristo. Y aquel que no tiene a Cristo no puede pretender burlarse del diablo, no puede pretender derrotarlo, no puede pretender que va a ser más astuto, más inteligente, más listo que el enemigo. El diablo tiene quizás unos 6,000 años estudiando psicología humana. Tiene 6,000 años estudiando al hombre. Sabe qué le gusta, por dónde puede caer, por dónde lo puede hacer resbalar. Ha estudiado a los profetas, ha estudiado a los reyes, ha estudiado a los gobernantes, ha estudiado a los predicadores, ha estudiado a los pastores, y él sabe por dónde puede meterse y cuándo le están dando la oportunidad y le están cediendo terreno. Los hombres, cristianos o no, creyentes o no, a veces se deslizan en la trampa de pensar que pueden ganarle las batallas al diablo sin la sabiduría de Cristo o sin la obediencia a la palabra del Señor. Y ahí es donde viene el error. El diablo pensó, pero es osado, es atrevido. Él pensó que podía ganarle ese combate a Cristo. Lo intentó, y si lo intentó con él, ¿qué no intentará entonces con nosotros? ¿Qué no intentará? Volvió el Señor en el poder del Espíritu Santo con el trofeo. Gané, vencí. 3 peleas con el mismo contendor, campeón internacional, campeón mundial. Le dicen diablo, el astuto, el ágil, el hábil. Y el Señor regresó con el trofeo de oro. Le gané, lo vencí en los 3 combates, y los 3 por nocaut fulminante en el primer round. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Es maravilloso Cristo? En el primer round, en las 3 peleas en el desierto. La primera pelea lo tentó que hiciera magia. En la segunda pelea lo tentó con poder. En la tercera pelea lo tentó que pusiera a prueba a Dios, y en las 3 venció el Señor.
Al regresar como victorioso, como ganador, entonces él vino, y dice la palabra, volvió en el poder del Espíritu a la región de Galilea. Desde donde él estaba, en los desiertos de Jerusalén, hasta la región de Galilea, había aproximadamente 150 kilómetros. El Señor tuvo que ir hacia allá. Acuérdense que en ese tiempo no había aviones, no había taxis. Acuérdense que Israel estaba bajo el dominio del poderoso imperio romano, por tanto los tenían como servidores a pie. Y el Señor Jesús no vino como rey, vino como los hombres de a pie. Sencillo. Atravesó todo este territorio para llegar a Galilea. En Galilea hay varias regiones conocidas, y una de esas regiones conocidas es Nazaret. Y el Señor se había criado en Nazaret, en esa tierra. Por eso se dice Jesús de Nazaret. Aunque él nació en Belén, pero se le decía Jesús de Nazaret porque había sido criado allí. Israel había sido dividida en los tiempos del hijo de Salomón entre el reino del sur y reino del norte. Al sur estaba Judá, en donde fue tentado el Señor, y al norte estaba Galilea. El Señor tenía que cruzar posiblemente por Samaria. Habían unos desvíos, pero en cierta oportunidad leímos por ahí en Juan que le era necesario cruzar por Samaria, y por eso un día se encontró allí con la samaritana. El Señor acostumbraba a ir a las sinagogas, y en las sinagogas se le daba permiso a los que ya consideraban maduros y capaces, se les daba permiso de leer y expresar algunas palabras al pueblo. Y allí entonces fue el Señor hasta Nazaret. Y dice la Biblia a partir del versículo 15 que el Señor enseñaba en las sinagogas, y en el 16 dice, entonces vino a Nazaret donde se había criado. Ahora, cuando él vino era un día de reposo. ¿Qué día es para los judíos? El Sabbat. Y también pues para nosotros debe ser el día sábado, el Sabbat. Pero en la ley se acostumbraba el sábado no hacer absolutamente nada. El tiempo de la ley en el Antiguo Testamento era orar, estar en meditación, en reflexión. Sin embargo, los judíos habían violado el Sabbat. Se acostumbraba a reunirse en Jerusalén en el templo y en las sinagogas para leer. Las sinagogas eran como unos pequeños templos, por así decirlo, ¿no? Como unos pequeños templos, casas donde se reunían a veces para asuntos políticos, pero también se usaba para lectura bíblica y reflexión para el pueblo. El Señor Jesús, conociendo la tradición, se acercaba a las sinagogas, y dice la Biblia en el versículo 16 y versículo 17 así: vino entonces a Nazaret donde se había criado, y era un día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a la costumbre del Señor, y una muy buena costumbre. El Señor Jesús, como buen creyente, era su costumbre ir y reunirse con los hermanos el día acostumbrado. Y el día acostumbrado que más se reunían era el sábado. Los creyentes en toda la historia, Antiguo y Nuevo Testamento, siempre han tenido la buena costumbre y mandamiento del Señor de reunirse para adorar y escuchar la palabra. Hay algunos creyentes, dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen porque hay algunos creyentes que dicen que ellos pueden adorar a Dios en cualquier parte, en la cancha de fútbol, en la cancha de básquet, dicen que incluso en el cine, que ellos pueden ir al supermercado y adorar a Dios. Pues amados hermanos, en cualquier lugar podríamos adorar a Dios, pero es muy tonto pensar que usted puede estar concentrado en el supermercado haciendo mercado igual que está en el templo con los hermanos. Eso es ignorante e inmaduro. Por eso el Señor ha dado un mandamiento de que no dejen de congregarse, porque cuando se congregan pueden escuchar la palabra con más atención. Es lógico que usted amasando arepas y fritándolas puede adorar a Dios, claro que sí, pero no va a estar igual de concentrado
que en el templo con los hermanos. Porque si se concentra a adorar a Dios mientras frita las arepas, hace carbones. Entonces, exactamente. Entonces es necesario congregarse. Y el Señor Jesús se congregaba, se reunía, iba con los hermanos, con el pueblo, y se reunía. Eso tengas en cuenta lo que he dicho hoy. Aquel día, dice la Biblia, se levantó a leer. Se le entregó el rollo de un libro. En ese tiempo los libros de los profetas del Antiguo Testamento estaban por rollos. Y se le entregó un rollo a él para que leyera. El rollo correspondía al profeta Isaías. Era el rollo del profeta Isaías. Y el Señor desenrolló y abrió el libro del profeta Isaías y halló un lugar. Le sería muy difícil al Señor seguro encontrar el lugar donde iba a leer, ¿no? Le sería muy difícil. Abrió el rollo y puso el dedo. El Señor sabía dónde iba a leer. Y puso el dedo donde justo el tiempo estaba cumplido. Y leyó en donde la Biblia nuestra tiene a Isaías en el capítulo 61. Vamos a ir al libro del profeta Isaías. Vámonos por favor al capítulo 61. Y el Señor Jesús leyó 2 versículos. Dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. El Señor leyó hasta ahí y no leyó más, y ahí le faltaba leer, pero él no quiso leer más. Misterio. Nada de lo que está en la Biblia está por casualidad. Le faltó leer la última parte del versículo 2 de Isaías 61, pero él no quiso leer más, porque él sabía lo que iba a decir. Y como nada lo hace por casualidad, volvemos a Lucas, otra vez al capítulo 4, donde estamos leyendo. Y leemos en el versículo 18, donde él leyó exactamente lo que decía el profeta Isaías en el capítulo 61, 1 y 2, diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Volvemos a Isaías y quiero que el público me diga qué le faltó leer al Señor. Vamos a ver. ¿Qué le faltó leer? El día de la venganza del Dios nuestro. El Señor no leyó esa parte que hablaba del día de la venganza. ¿Por qué? El pueblo no iba a entender de todas maneras. ¿Por qué? Porque el pueblo que está interesado, al que Dios le abre los oídos, el pueblo que se dispone, aquel a quien Dios por misericordia le concede entender, ese pueblo puede entender las cosas que Dios quiere decir. Pero ese pueblo no estaba dispuesto. Tenían su alma cerrada, sus ojos cerrados, sus oídos cerrados. No querían escuchar a este humilde carpintero diciendo que él era el Salvador del mundo. Para nada iban a estar interesados, por tanto tampoco iban a entender. ¿Cuál es la razón por la que leyó todo esto, mas no leyó el día de la venganza? Porque aquel día se estaba cumpliendo la primera venida de Cristo. Él venía a consolar a los que sufren, a sanar a los quebrantados, a predicar el evangelio, a entregar su vida por los pecadores, pero el día de la venganza todavía no era. El día de la venganza es la segunda venida, y el Señor estaba cumpliendo, era la primera venida. Noten ustedes que en un versículo hay 2000 años de diferencia.
Hasta ahí era la primera venida. Y el día de la venganza es 2000 años más tarde. O sea, hoy, cuando venga el Señor, cobrará venganza de sus enemigos. Por eso el Señor no leyó la segunda parte, porque todavía no era. Él estaba leyendo el cumplimiento de la primera parte. Quedaba pendiente la segunda venida de Cristo, y por eso Él leyó hasta allí. Veamos entonces qué fue lo que el Señor Jesús dijo uno por uno. Allí está escrito así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. En primer lugar, el Señor Jesús estaba diciendo que Él era el ungido, el Cristo, el Mesías. Grábense eso: Mesías hebreo, Cristo en griego, y el ungido para nosotros. Él estaba diciendo que Él tiene el Espíritu de Dios y que Él era el prometido, el Mesías enviado, que Él era. ¿Y para qué venía? Él dijo: porque he venido para dar buenas noticias a los abatidos, a los pobres, abatidos de corazón, principalmente pobres de espíritu, aunque Él predicó el Evangelio a muchos pobres. Pero primeramente a los pobres de espíritu, a los que reconocían su miseria y su necesidad y dependencia de Él, a los que Él vino a rescatar como Él quiso por su soberanía, aquellos que finalmente, como nosotros, terminamos diciendo: yo sin Dios no soy nada. ¿Cuántos pueden decirlo hoy? Reconocemos que sin Dios no soy nada. Y es que ¿qué puede ser un hombre sin Dios, aunque tenga riquezas en esta tierra? ¿Qué puede ser? Tanta jactancia humana, y yo la veo destrozada en un instante. Hay una isla poderosa por allá en España que era una isla paradisíaca, era un paraíso. Venía mucha gente a celebrar fiestas, a disfrutar la carne, a ver el paisaje y a conocer cosas espectaculares. Ustedes escucharon hace unos 2 o 3 años que un volcán estuvo allí explotando por mucho tiempo, meses y meses, y acabó con el paraíso. Y gente que fue entrevistada allí lloraba, diciendo que en esas casas quedaron sus riquezas y sus ahorros de toda la vida. Habían trabajado y ahorrado para hacer sus pequeños palacios en medio de una isla de paraíso toda la vida. Su riqueza, su pensión, todo había quedado allí destruido. Y luego los gobiernos le prometen a la gente que va a remunerarle la pérdida y les dan casitas de cartón en algún rincón del país. Amados hermanos, ¿de qué sirve apegarse a las cosas terrenales? ¿Para qué? Si sin Dios no somos nada. Cuando alguien tiene y pierde, pero tiene a Cristo, esa persona dice: perdí lo terrenal, pero la vida continúa. Porque dicen como Job: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el Señor. El Señor Jesús vino para que nosotros podamos entender nuestra miseria de vida sin Cristo y podamos ser entonces enriquecidos con su Espíritu Santo. Él dice que vino a dar buenas nuevas a los pobres y sanar a los quebrantados de corazón, es decir, los despechados, los que buscan alguna religión para consolarse, los que buscan al brujo, el alcohol, la droga, incluso el suicidio para acabar con los dolores de esta vida. Los quebrantados de corazón, los despechados, los traicionados, los que lo dejó el marido, el novio, el amante, etcétera, y ya no quieren vivir más porque se acabó la vida y se quieren cortar las venas. Él vino para consolarlos. Él vino para sanar el quebrantado de corazón. No importa cuál sea el quebranto. Yo he escuchado a gente decir: no quiero vivir más. ¿Por qué? Porque me dejó la mujer, me dejó el novio, el hijo mío se murió, mi suegra se murió y no puedo vivir sin mi suegra. Tantas cosas dice la gente. Pero sin Dios, hermano, sin Dios no hay nada que pueda llenar ese vacío.
Los quebrantados de corazón son consolados cuando Cristo llega a su vida. Y cuando Cristo llega a su vida, descubren que no podían llenar ese vacío con más nada. Que la verdadera felicidad está en conocer a Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Además vino para pregonar libertad a los cautivos, los prisioneros por el diablo. No solamente los presos en las cárceles, aunque esto es aplicable a los presos en las cárceles. Cuando uno va a una cárcel, uno puede decirle a los presos que el Señor quiere libertarlos, que quiere sacarlos. Pero amados hermanos, Dios no quiere libertarnos solamente de la cárcel terrenal. Él quiere libertarnos de una cárcel que tiene a millones de personas en este mundo, prisioneros, sin que ellos incluso lo sepan. La cárcel espiritual, la cárcel del pecado, la cárcel donde gobiernan los demonios, la cárcel de la misma carne. El alma humana está presa en un cuerpo y no puede liberarse de todo lo que desea, de sus deseos y pasiones terrenales, hasta que venga un libertador a él. Y ese libertador ya vino, pero ha sido despreciado, así como por los judíos, también por los gentiles. Vino el Señor también para dar vista a los ciegos. Y es que este mundo, digan ustedes, ¿está ciego? ¿Este mundo acaso comprende la mano derecha de la izquierda? ¿Este mundo discierne acaso el bien del mal? No estarían como los vemos. No estaría el mundo como hoy en día en este desenfreno total, si no es porque ellos están ciegos. Y no solo ciegos, además están sordos. Y no solo sordos, suena muy duro, pero están embrutecidos. Este mundo está totalmente atontado, entretenidos. Las potencias o los poderes del mundo, la gente multimillonaria que gobierna el mundo, saca entretención, saca tecnología, juegos en las redes y toda clase de distracción para que el cerebro de las personas esté totalmente cautivado, esté la gente totalmente prisionera, y allí nunca van a poder ver, no van a poder salir de esa esclavitud hasta que no los liberte el Señor. Entonces dijo el Señor que quería abrirle los ojos a los ciegos para que vean la diferencia entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira. La gente suele decir que la verdad es relativa, que cada quien tiene su propia verdad o la interpreta a su manera. Pero no, la Biblia dice que la verdad de Dios es absoluta. Poncio Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? Y no sabía, no pudo entender que tenía la verdad, ¿dónde? Frente a sus ojos. Tenía la luz frente a sus ojos, tenía la puerta frente a sus ojos, tenía el camino frente a sus ojos. Y Poncio Pilato lo dejó escapar y dijo, me lavo las manos. Creo que ninguno de nosotros, lo voy a decir con prudencia, creo que ninguno de nosotros ha tenido la oportunidad que tuvo Poncio Pilatos. ¿Alguien me va copiando lo que estoy diciendo? Porque Poncio Pilatos lo tuvo cara a cara. Y nosotros, dijo Cristo, somos bienaventurados porque no lo hemos visto, pero creímos en él. Pero Pilato lo tuvo frente a su nariz. Lo tuvo a solo centímetros, a un palmo, a solamente un paso, a menos de un metro. Lo rodeó, lo miró y dijo, no veo nada en este hombre por qué acusarlo, culparlo, matarlo. No encuentro en él culpabilidad. ¿Qué ha hecho? Preguntó al pueblo, ¿a quién suelto? ¿A Barrabás o a este rey de ustedes? Él no es nuestro rey, él no es nuestro Cristo. Soltad a Barrabás. ¿Y qué hago con este? Crucifícale, crucifícale. Y él no encontraba razón para crucificarlo. Dijo, bueno, me lavo las manos. Y soltó la verdad que tenía frente a sus ojos, el camino, la salvación que tenía frente a él. La gente del mundo no sabe qué es la verdad, no saben qué es la mentira, no disciernen luz de tinieblas, no disciernen bien del mal.
Por eso escuche cómo están. Escuche con sus propios oídos cómo están. Bajo un manto de tinieblas terrible. Y para ellos esto es alegría. Para ellos esto es gozo. Esto les endulza el corazón y los hace bailar. Pregunto, ¿por cuánto tiempo? Espero estar hablando con un público que esté de acuerdo en lo que voy a decir. La alegría de ellos es por estos días. Luego entonces veremos dónde quedó su alegría, hecha polvo, como la nube que pasó. Pero pregunto, ¿y acaso nosotros cuando pasa este mes y estas fiestas en enero, cómo estamos? ¿Con el mismo gozo? ¿Con la misma alegría? ¿Con la misma tranquilidad? ¿Con la misma seguridad? ¿Con la misma fuerza? Y con más deseos de seguir caminando. ¿Cuánto dicen amén? Tranquilos y además sin cargos de conciencia. Dijo el Señor que venía para libertar a los oprimidos. ¿Y oprimidos de qué? Ellos eran oprimidos por el diablo y oprimidos por Roma. Y el Señor quiere liberar a las almas de esa opresión satánica y de la opresión de ese gobierno romano que los tenía a ellos prisioneros. Pero ellos deseaban que esa libertad fuera bajo una guerra y fuera inmediata. Y el Señor quería liberarlos primero de la opresión que tenían en su alma, porque ellos podían ser libres de Roma si se liberaban en su mente. ¿Me va copiando eso? Ellos podían ser libres de Roma si se liberaban primero en su mente. No importaba que tuvieran al emperador arriba de ellos. No importaba que tuvieran a Pilatos. No importaba que tuvieran a un rey perverso como era Herodes. Para este tiempo Herodes Antipas era el rey. No importaba que fueran estos perversos los que lo gobernaban, si ellos tenían su alma libre. Por ahí vi un video de el Apocalipsis con un personaje que hace el papel de Juan. Y hay algo en ese video que me llamó la atención. Está en ese video Juan en la isla de Patmos. Obviamente que eso era parte de esa película. Y está con un prisionero dándole agua porque el prisionero lo tienen en un calabozo. Y cuando este anciano Juan, ya con más de 90 años de edad, le está dando a beber agua, el prisionero, que odia el evangelio, le dice: ¿por qué haces esto? Todos necesitamos libertad. Y el actor que hace de Juan, el anciano, le dice: yo soy libre. Y el hombre se queda pensando y le dice: libre, pero si estamos presos. Y le dice él: no, yo ya soy libre. Porque tu cárcel, le dice, no son estos barrotes, tu cárcel está en tu mente. Y aunque eso no está escrito literalmente así en la Biblia, de eso que narra allí, porque es simplemente un video película, me llamó la atención porque ellos trataron de ilustrar a Juan predicándole a los presos de Patmos. Y él está diciendo al hombre: tú estás preso porque lo estás en tu mente. Amados hermanos, nuestra libertad comienza allí, en la mente, en el corazón, cuando tenemos a Cristo. Y no importa en qué cárcel podamos estar. El escritor y pastor Richard Burwan, este es un rumano que fue pastor y prisionero por la Unión Soviética durante 14 años. Y salió y escribió libros que, bueno, son una maravilla de libros que ha escrito sobre la iglesia perseguida y los mártires de Cristo. Y este hombre que estuvo 14 años, dice que allí querían obligarlo a olvidar a Cristo. Le hicieron toda clase de tortura. Y después de 14 años prisionero, salió para seguir predicando a Cristo y seguir anunciando y escribiendo libros cristianos. Y llevó Biblias por todas las fronteras, como pudo, sin miedo de los soldados de la Unión Soviética. Amados, permítame decirles, hay que ser un cristiano bien firme y sólido para parecerse a Richard Burwan. Podríamos compararlo con el apóstol Pablo. ¿Cuántos hombres así? Quizá no demasiados, pero ¿cuántos hombres así han existido a través de la historia del cristianismo y a lo mejor desconocidos por nosotros? Pero mis amados, es bueno leer esas biografías de esos hombres que nos dan ejemplo, porque nosotros no hemos vivido ni la 10ª parte de lo que ellos han enfrentado. A él le arrestaron su esposa,
A su hijo lo lanzaron de mendigo a las calles y al salir se reencontraron otra vez. No es bueno el Señor. Creo que perdieron a su hijo, pero ellos siguieron predicando el Evangelio. Eso se llama amor por el Evangelio y por la Biblia. Dios quiere libertar a los oprimidos. Y también les dijo: he venido a pregonar el año agradable del Señor. Es decir, judíos, pueblo de Israel, pueblo mío, pueblo escogido por mí, entiendan que este es el año agradable. Estaba frente a ellos, los estaba consolando, los estaba fortaleciendo, y le dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarlos a ustedes como la gallina junta los pollitos, pero no quisisteis. Lo tenían allí frente a sus ojos, pero no lo quisieron. Él estaba narrando que esa era su primera venida, el consuelo de Israel, pero ellos lo estaban rechazando. En el versículo 20 dice que él enrolló el libro y se lo entregó al ministro encargado y se sentó, pero los ojos de todos estaban atentos para ver qué era lo que él iba a decir. Suspenso, silencio. Él enrolló el libro. ¿Por qué leyó allí? Qué suspenso tan impresionante. Porque ha leído ese libro en el capítulo y versículo mesiánico. ¿Qué querrá decirnos? El Señor Jesús se queda viéndolos también y dijo: hoy aquí donde están ustedes, frente a ustedes, hoy se está cumpliendo este versículo que he leído, la primera venida de Cristo. Estoy seguro que al decir esto, ellos todavía no comprenden de qué está hablando. Hoy se ha cumplido. O sea, él está queriendo decir que el Mesías anda por ahí dando vueltas en la calle. No entendemos. Todavía no entendía. Entonces él comenzó a predicarles, y dice el versículo 22 que todos hablaban bien de él y estaban maravillados de la predicación de gracia que salía de su boca, pero se preguntaban: ¿y este que habla tan bonito y predica y está anunciando que el Mesías anda por aquí, en dónde estará? Él dice que esta palabra se ha cumplido hoy. ¿Cómo así? Hoy. Pero este que predica tan elegantemente y elocuentemente, ¿no es hijo de José el carpintero? ¿Este no es hijo de José el carpintero? ¿Cómo es posible que es un vecino? Es un vecino. Ha crecido entre nosotros. Escuchen bien. Ha crecido entre nosotros. ¿Cómo es posible que tenga esta sabiduría? Y el Señor Jesús comenzó a profetizar. Escuchen la profecía que dijo, versículo 23 y 24. Él le dijo: dentro de pocos días ustedes comenzarán a decirme: mira, médico que curas a todos, que haces milagritos por ahí y los sanas a todos, así como has hecho en Capernaum. Queremos que haga milagros aquí en esta tierra de Nazaret. Queremos que resucite muertos y detenga la lluvia y detenga las tempestades y que haga señales, así como has hecho allá en Capernaum y en otras ciudades de Galilea y también de Judea. Queremos que hagas aquí, que hagas milagros. Ustedes me dirán dentro de poco: médico, ahora cúrate a ti mismo. Les estaba profetizando su propia muerte. Me van a decir: bájate de la cruz. ¿Y acaso no era eso lo que le decían al Señor cuando estaba crucificado? Bájate de la cruz si tú eres el Mesías. Comenzó a profetizarles: pedirán señales, pero aunque les haga señales, ustedes no van a creer. Los estaba regañando. Y les recordó en los versículos 25 al 27 la época de Elías y Eliseo. Dice así: y en verdad les digo a ustedes que había muchas viudas en Israel en los días del profeta Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y medio y no hubo lluvia,
y había hambre en toda la tierra. Había viudas en Israel, pero ninguna de ellas recibió el favor del profeta ni el favor de Dios, sino una mujer viuda de Sarepta de Sidón, que no era judía, era extranjera, que fue la que Elías la visitó, la que Elías visitó. Ella no era judía y recibió un milagro de parte del profeta. Y el Señor le recordó a ellos, lean en el Antiguo Testamento, que había muchas viudas en el tiempo de Elías, cuando no hubo lluvia y se morían de hambre. Pero el Señor se apiadó de una extranjera. Ellos tenían a los extranjeros como perros. ¿Sí se acuerdan de eso? Los extranjeros eran como perros, eran malditos para los judíos. Y Cristo les estaba diciendo, el Señor tuvo misericordia, fue de una extranjera, y así va a ser con ustedes. Ustedes están muy tercos y están muy necios, y el Señor está teniendo misericordia de extranjeros, y va a tener misericordia de extranjeros. ¿Quiénes son esos extranjeros? Aquí estamos hoy. Y luego le recordó al profeta Eliseo y le dijo así, 27: había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero el profeta Eliseo no sanó a ninguno de esos leprosos, sino que él sanó a un sirio extranjero, un general de un ejército extranjero de Siria. ¿Se acuerdan que Naamán vino a Eliseo y tenía lepra, y Eliseo le dijo, lávate 7 veces en el río Jordán? Y el general dijo, yo tengo mejores ríos allá en Siria para venir a chapucearme aquí en este charco, orgulloso. Pero el siervo de Naamán le dijo, Señor, pero si se te cura la lepra, hazle caso al profeta, ese es un varón de Dios. Y Naamán se zambulló las veces que dijo el profeta y fue sanado, y era sirio, mientras que los leprosos judíos no eran sanados. Tenían que esperar a que viniera Cristo. Pero ustedes, hoy he leído la Biblia en el libro del profeta Isaías y les digo, se está cumpliendo esta palabra. Aquí estoy para sanar a los leprosos, para sanar a los sordos, para echar los demonios de los endemoniados, para consolar a los quebrantados. Aquí se está cumpliendo la primera parte de la venida del Mesías. Quedaba pendiente la segunda. Entiéndalo, estoy frente a ustedes. Se ha cumplido la palabra. Vamos a ver cuál fue la respuesta de ellos en el versículo 28. Al oír estas cosas, todos ellos en la sinagoga se llenaron de ira. No vamos a creer en usted. No nos venga a decir que usted, criado aquí en el pueblo, en Nazaret, vecino nuestro, me va a decir que usted es el salvador del mundo. Te vamos a asesinar. Inmediatamente lo llevaron a empujones, lo echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad, hacia el borde, hacia la orilla, hacia el abismo de la montaña, para echarlo allí y que se matara a botes por la fuerza. Y el Señor tuvo que hacer un milagro. Pasó por en medio de ellos, y estos insensatos no reconocieron el milagro. Lo tenían en las manos y él se soltó sin problema. Pasó por en medio de ellos y ellos estaban allá agarrados unos con otros. Quién sabe qué desorden se formó, y el Señor pasó por en medio de todos. ¿Era un milagro o no era un milagro? Porque el Señor no iba a morir, según la profecía, botado por una peña abajo. El Señor no moriría de un solo impacto en la cabeza y ya, y así pagó el precio por los pecadores. No, Él tenía que sufrir golpe tras golpe, heridas, corona de espinas, cruz a cuestas, sed, hambre, toda una noche, aflicción terrible, las llagas, el sol y toda esa angustia para cargar nuestra inmundicia.
Cuando yo leo estas cosas y pienso en todos nosotros, vecinos y nosotros que asistimos a las iglesias, digo, qué presunción tan asquerosa la de nosotros los seres humanos. Pensamos que iban a masacrar al Señor porque nosotros somos tan puros y tan limpios. El Señor tuvo que pagar un precio muy alto porque nosotros estábamos profundamente sucios. ¿Van comprendiendo eso? Por eso no iba a morir por ese barranco abajo. No era así. Porque toda la ira de Dios se iba a descargar sobre él para que no se descargara sobre nosotros. Aquel día les hizo un milagro, una señal. No estaban pidiendo una señal, insensatos, incrédulos. Pues ahí la hizo. Pasó por en medio de ellos. Tenían que haber dicho, ¿cómo escapó? ¿Se volvió el hombre invisible? Eso tenían que haber dicho. Pero el Señor simplemente escapó. ¿Alaban a Dios ustedes? La respuesta de Israel aquel día a la profecía cumplida fue ira, ataque e intento de homicidio. Matar al Señor Jesús sin motivo. No había dado ningún motivo. Por el contrario, había dado pruebas de ser el Señor, pues ya había sanado enfermos, había hecho milagros que nadie podía hacer sino solo el Mesías. La respuesta debía ser: felices porque tenemos al Señor con nosotros. Pero respuesta fue rechazo absoluto. Por todas partes leemos en la Biblia el rechazo del Señor. No le rechacemos nosotros. Congreguémonos como hacía el Señor. Atendamos la palabra como hacía el Señor. Leamos la palabra como hacía el Señor. Enseñemos a otros como hacía el Señor. Y vivamos en medio de una generación maligna y perversa como le tocó al Señor. Llegó este mes donde los vecinos están en todo esto y algunos cristianos con cara de tristes porque los vecinos están celebrando y yo no. Bueno, amados, yo sí. ¿Cuántos están celebrando? Yo todo el tiempo celebro. Todo el tiempo estoy contento, tranquilo, tengo paz, mi corazón está de fiesta y danza más que el pastor descarriado de apellido López. No es familia suya, ¿no? Porque él se llama Apóstol López y es el pastor López, entonces son como primos. Gloria a Dios. ¿Contentos todos? Que viva la palabra de Dios. Démosle un aplauso a Cristo por su palabra. Dios es bueno y maravilloso. Pónganse de pie y oremos a Cristo. Padre mío, te damos